Hola chicos, hola chicas, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Bueno, seguimos con sistema nervioso periférico. En este caso vamos a estudiar el plexo braquial, que es un plexo que está inmediatamente por debajo del plexo cervical, ¿sí? A grandes rasgos, la ubicación del plexo cervical la vamos a dar en la parte más inferior del cuello y por dentro de la articulación del hombro. Hasta ahora vamos a dar esa ubicación. Después vamos a ser un poquito más específico, ya que este plexo tiene una disposición longitudinal hacia afuera, ¿sí? Entonces en cada trayecto, en cada parte del plexo, va cambiando las relaciones con el resto de las estructuras anatómicas, ¿sí? Entonces hasta el momento vamos a decir que este plexo braquial está ubicado en la base del cuello, en la parte más inferior, por dentro de la articulación del hombro. Ahora vamos a pasar a la formación del plexo braquial, que es un concepto totalmente diferente, y eso es algo que también ustedes lo tienen que saber diferenciar. Recargo acá porque siempre suele haber alguna confusión entre lo que es la ubicación y la formación de un plexo. La ubicación es lo que hablábamos recién, es la relación que va a tener determinado plexo con el resto de las estructuras anatómicas. ¿Sí? Es para darnos una precisión de dónde va a estar ubicado esa anastomosis de plexos, ¿sí? Y otro concepto diferente va a ser la formación de un plexo, en donde vamos a hablar de cada uno de los nervios raquídeos que se va a encargar o se van a anastomosar para formar esos plexos, ¿sí? Entonces, en este caso, en el plexo braquial, la formación va a estar dada por la unión de los plexos, de los nervios raquídeos, perdón, C5, C6, C7, C8 y T1. Es decir, que estos van a ser los 5 nervios que se van a anastomosar para formar el plexo braquial, ¿sí? Ustedes van a ver acá que en el segmento cervical tenemos 8 pares raquídeos que no coinciden con la cantidad de vértebras. Recuerden ustedes porque el primer par raquídeo nace por encima del atlas y por debajo del hueso occipital, ¿sí? Es por eso que en este segmento la cantidad de nervios raquídeos no va a coincidir con la cantidad de vértebras de esa parte, ¿sí? Cada uno de estos nervios raquídeos va a salir de una porción de médula, ¿sí? Esa rodaja de médula que ya venimos estudiando, donde vemos las astas anteriores, las astas posteriores, que se unen, esas raíces para formar el nervio raquídeo. Cada una de esas rodajas de médula las vamos a denominar como metámeras, ¿sí? Que también se pueden utilizar en este concepto. Las metámeras de C5, de C6, de C7, de C8 y de T1. ¿Se entiende? Para que sepamos diferenciar bien qué concepto es ubicación y por otro lado, formación, ¿sí? Seguimos con la formación. Yo les comenté recién que este plexo braquial va a estar formado por los nervios raquídeos de C5, C6, C7, C8 y T1. Ahora vamos a ver cómo se organizan estos nervios para formar el plexo y después darme las ramas terminales. En primera instancia, vamos a tener que C5 se va a unir con C6 y me va a formar el tronco primario superior. El nervio raquídeo de C7 por sí solo me va a formar el tronco primario medio. Mientras que el nervio raquídeo de C8 se une con T1 y me va a formar el tronco primario inferior. A esta altura de los troncos primarios se van a encontrar entre los músculos escalenos anterior y medio. Solamente esta parte, lo que está por encima de la primera costilla. Estos troncos primarios se ubican entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Por detrás también de la arteria subclavia. Entonces ya vamos agregando otras estructuras anatómicas para dar una precisión a la ubicación del plexo, ¿sí? Que era lo que habíamos hablado al principio. Ahora, cada uno de estos troncos primarios me va a dar o se va a dividir en una rama anterior y una rama posterior. Fíjense acá, cada uno se divide en rama anterior y rama posterior, ¿sí? Entonces, la rama anterior del tronco primario superior se va a unir con la rama anterior del tronco primario medio y me va a formar el tronco secundario anteroexterno o también denominado fascículo lateral. Vamos con el tronco inferior, ¿sí? El tronco inferior, la rama anterior por sí sola, me va a formar el tronco secundario anterointerno o también denominado fascículo medial, ¿sí? Esta división es sumamente importante porque todo esto, las ramas anteriores de los troncos primarios que me terminan formando los troncos secundarios anteriores, anteroexterno y anterointerno, me van a terminar inervando todos aquellos músculos que tienen que ver con la flexión, mientras que las ramas posteriores me van a terminar inervando músculos que tienen que ver con la extensión en el miembro superior, ¿sí? Y después,
hacia atrás, las tres ramas posteriores, ¿sí? O sea, cada rama posterior de cada uno de estos troncos primarios, se unen las tres, ¿sí? Ahí en verde, para formarme el tronco secundario posterior o fascículo posterior. A esta altura de las divisiones en las ramas anteriores y posteriores, vamos a estar por debajo de la clavícula. Mientras que ya cuando nos encontramos en los troncos secundarios, ya vamos a estar a la altura de los vasos axilares, ¿sí? Entonces vamos viendo que a cada altura de este plexo tenemos determinadas relaciones anatómicas, ¿sí? Entonces vamos a repasar a partir de estos troncos secundarios qué nervios me van a dar. El fascículo lateral o tronco secundario antero-externo me va a dar el nervio musculocutáneo y una rama que me va a terminar formando el nervio mediano. El tronco secundario antero-interno me va a dar la otra rama que se va a unir con la rama del fascículo lateral para formarme completamente el nervio mediano. También me va a dar el nervio cubital y también este fascículo antero-interno me va a dar el accesorio del braquial cutáneo interno y el nervio braquial cutáneo interno, ¿sí? Es decir, que estos dos son ramas que salen directamente del fascículo medial o tronco secundario anteroinferior. Braquial cutáneo interno y el accesorio del braquial cutáneo interno. Mientras que las ramas posteriores, los nervios que provienen del fascículo posterior, van a ser el nervio axilar o circunflejo, cualquiera de los dos nombres, y el nervio radial, ¿sí? Es por eso que este fascículo posterior también se lo denomina tronco radiocircunflejo por los dos nervios que nos va a dar, ¿sí? Entonces ya tenemos todo bien organizado nuestro plexo braquial. Tenemos la primera parte, que iban a ser los troncos primarios, que acá se iban a encontrar entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Después teníamos la parte de las divisiones, ¿sí? En las ramas anteriores y posteriores, que vamos a estar por debajo de la clavícula. Y después, por último, tendríamos los troncos secundarios, que eran los que ya se iban a relacionar con los vasos axilares, con la arteria axilar principalmente, ¿sí? Perfecto. Acá tenemos otras imágenes. Fíjense, los troncos primarios, acá tendríamos el escaleno anterior y el escaleno medio para atrás, abrazando, ¿sí? Haciendo sanguchito a estos troncos primarios, y también van a estar por detrás de la arteria subclavia. Fíjense acá, ¿sí? Esa es la arteria subclavia, y este es el músculo escaleno anterior, y ese es el escaleno medio. Recuerden ustedes que cuando la subclavia pasa por fuera del borde externo de la primera costilla, ya se transforma en arteria axilar. Acá tenemos las divisiones, fíjense que las divisiones se dan por debajo de la clavícula, a ese nivel, y después tenemos los fascículos o troncos secundarios, que ya van a estar en relación con los vasos axilares. Fíjense que ya estaríamos a esta altura. Y ya después también los ramos terminales, que son los nervios que estuvimos nombrando recién, ya van a ir teniendo diferentes relaciones más particulares de cada uno, ¿sí? Pero ya tenemos nuestras relaciones del plexo para poder ubicarlo de manera correcta. Y ya cuando hablamos de formación, vamos a decir qué nervios, ¿sí? Raquídeos son los que me lo van a formar, y cómo se organizan estos nervios para formar el plexo. ¿Queda claro? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es repasar cuáles van a ser las ramas terminales de este plexo braquial, donde tenemos 6 ramas terminales. El nervio musculocutáneo, que es anterior, nervio mediano, que es anterior, nervio cubital, que es anterior, nervio braquial cutáneo interno, que es anterior, y después 2 ramas posteriores, que son el nervio radial y el nervio circunflejo. Acá tenemos 6 ramas terminales, 6 nervios terminales, pero después cuando hablemos del nervio braquial cutáneo interno, vamos a agregar una rama colateral que actúa en conjunto con este nervio, ¿sí? Pero bueno, no nos adelantemos. Vamos a comenzar a describir cada uno de estos nervios, primero con el nervio musculocutáneo. El nervio musculocutáneo, que nosotros sabíamos que va a salir del tronco secundario anteroexterno, ahí lo tenemos a ese nivel, se lo denomina también nervio perforante de Casserius. El nombre está en la guía. ¿Por qué se denomina nervio perforante de Casserius? Porque una vez que sale del plexo braquial y empieza a descender, ¿sí? Va a perforar el músculo coracobraquial. Lo atraviesa directamente, pasa por el medio de sus fibras para seguir su camino hacia abajo. Acá lo tenemos en una imagen, fíjense ahí cómo sale del plexo. Pasa directamente, lo atraviesa al músculo coracobraquial, es por eso que se lo denomina al nervio musculocutáneo como nervio perforante de Casserius. Acá tenemos otro esquema,
tenemos ya los troncos secundarios a este nivel, ¿sí? El anteroexterno, anterointerno, y eso ya sería el posterior. Fíjense ahí cómo el músculo cutáneo sale por acá, se va por atrás del músculo coracobraquial y en la parte media lo atraviesa para irse a la región anterior, ¿sí? Acá lo tenemos también, bien formado acá, miren, el nervio mediano, acá ya tenemos el cubital, los dos braquialcutáneos con su accesorio, y acá ya las ramas posteriores. Acá tenemos el coracobraquial, perdón, el músculo cutáneo, va por detrás del músculo coracobraquial, lo atraviesa y ya comienza a descender hacia abajo, ¿sí? Este nervio es un nervio mixto, acá tenemos marcada la parte sensitiva de este nervio, la región que me va a inervar, ¿sí? Que es la parte externa del antebrazo, ¿sí? Recuerden que el radio, ¿sí? El pulgar es la antena del radio, es decir, va a ser la parte externa del miembro. Todo este nervio musculocutáneo me va a inervar la región cutánea de la parte externa del antebrazo. Y acá tenemos un cuadrito para marcarme y clasificar bien qué es lo que me va a inervar. Dijimos recién que era un nervio mixto, por lo tanto va a tener inervación motora y sensitiva, y de acuerdo a la inervación motora, me va a inervar todos los músculos de la región anterior del brazo, ¿sí? Es un músculo sumamente importante para producir la flexión del antebrazo sobre el brazo, ¿sí? Acuérdense que flexión es acercar un segmento a otro, y extender es alejar un segmento del otro. Entonces lo correcto, cuando hablamos de eso, decimos que este nervio, ¿sí? A través de su inervación motora, me va a permitir la flexión del antebrazo sobre el brazo. Porque estos músculos de la región anterior del brazo tienen su inserción distal en el antebrazo, entonces cuando se contraen, lo traen hacia el brazo, ¿sí? Y en la parte sensitiva, es lo que mencionamos a lo último, me va a inervar la región cutánea de la parte externa del antebrazo, la piel, ¿sí? Me va a dar sensibilidad a ese nivel. Muy bien. Pasamos al nervio mediano. Este nervio mediano es uno de los más importantes, uno de los que tiene más recorrido y mayor cantidad de inervación, mayor territorio de inervación en este plexo. Este nervio mediano tenía la particularidad de que se iba a formar por dos raíces. Una raíz que provenía del fascículo lateral o tronco secundario anteroexterno, y otra raíz que provenía del fascículo medial o tronco secundario anterointerno. Se unen y me forman el nervio mediano. En esa parte, en esa unión, ¿sí? Donde tenemos las dos raíces, fíjense acá, la externa y la interna, me va a abrazar la arteria axilar, ¿sí? Esa es una relación muy importante que tiene este nervio mediano. En su formación, en la unión de sus dos raíces, me abraza a la arteria axilar, ¿sí? Comienza a descender y lleva su nombre, el nervio mediano, porque va bien por la parte media, tanto del brazo como del antebrazo. Siempre va por el medio, ¿sí? Por eso se llama mediano. Ya en la mano se va a ir más hacia afuera, más hacia la parte externa, pero por el brazo y por el antebrazo siempre discurre por la parte media, por la línea media del miembro, ¿sí? Este nervio mediano lo tenemos acá, formado por las dos raíces, la externa y la interna, me va a abrazar la arteria axilar y tiene una relación muy importante a nivel del brazo, a pesar de que no me va a dar ramas para inervar músculos en esa zona, en la parte del brazo, pero va a formar parte del paquete vasculonervioso del brazo, a este nivel. ¿Cómo estaba formado ese paquete vasculonervioso del brazo? Por el nervio mediano, la arteria humeral y sus dos venas satélites, las dos venas humerales. Ese es el paquete vasculonervioso del brazo. Esa es una de las relaciones más importantes que tenemos con este nervio a nivel del brazo, pero recuerden ustedes que no me va a dar inervación motora a nivel del brazo, pero sí va a formar parte del paquete vasculonervioso del brazo, ¿sí? Bueno, ya acá a nivel de la mano, ¿sí? Sigue descendiendo por la parte anterior y media del antebrazo, llega a la mano, ¿sí? Y pasa por debajo del ligamento transverso del carpo. Esto también ya lo estudiaron ustedes, es uno de los nervios que se estudia cuando estudian el túnel carpiano. Pasa bien por el medio y va a ir entre los palmar mayores y menores, ¿sí? Y también va a estar en relación, ¿sí? Acá tenemos la arteria radial, recuerden que acá tenemos el pulgar, por esto es externo, y acá tenemos la arteria cubital, ¿sí? Entonces está en relación, va a estar por dentro de la arteria radial y por fuera de la arteria cubital. Una vez que llega a la mano, empieza a dividirse en diferentes ramas. Hay una rama muy importante que va a ir a la región tenar para terminar de inervarme diversos músculos a nivel de las manos, que ya los vamos a repasar. Les pongo esta imagen porque
la compresión del túnel carpiano, ¿sí? Me da siempre patologías a nivel del nervio mediano, que es el nervio que está pasando por ahí, el nervio más grande que pasa por el túnel carpiano, y eso me da diferentes patologías, ¿sí? Con respecto al movimiento o a la sensibilidad de esa región de la mano, la parte más externa, que ya la vamos a ver ahora, ¿sí? Eso se ve mucho en resonancia también cuando hacen la resonancia de muñeca. Acá estamos viendo la inervación cutánea del nervio mediano a nivel de la mano. Como les mencioné recién, me va a dar toda la inervación palmar de la parte más externa, es decir, del pulgar, del índice, del mayor, y la mitad externa del dedo anular. Toda esa partecita en rojo me la va a inervar de manera cutánea, de manera sensitiva, el nervio mediano. Nos vamos a nuestro cuadrito para repasar qué es lo que nos va a inervar este nervio. Es un nervio mixto, por lo tanto tenemos parte motora y sensitiva. A nivel motor me va a inervar todos los músculos de la región anterior del brazo, excepto el músculo cubital y la mitad interna del flexor común profundo de los dedos. Ya vamos a ver quién completa esa inervación. Pero lo que vamos a saber es toda la parte anterior del antebrazo, los músculos, menos el cubital y la parte interna del flexor común profundo de los dedos. Y a nivel de la mano me va a inervar la región tenar, recuerden que la región tenar es la del dedo gordo, ¿sí? Esa dilatación que tenemos acá, a este nivel, y también el primer y segundo lumbrical. ¿Sí? Eso es todo a nivel motor. Mientras que a nivel sensitivo me va a inervar la cara palmar, el índice, el dedo índice, el medio y la mitad externa del anular, que es lo que veíamos en la imagen recién pintado en rojo. ¿Sí? Para que después ustedes lo vuelvan atrás, va a ver que va a coincidir con esto. También le podemos agregar que me va a dar inervación sensitiva en la parte anterior del antebrazo. ¿Sí? Perfecto. Vamos con el nervio cubital. Este nervio cubital sale del tronco secundario anterointerno, ¿sí? Comienza a descender y a nivel del codo tiene una relación muy importante porque es el famoso nervio que cuando ustedes se golpean, el codo me da electricidad. Porque ese nervio cubital a este nivel es bastante superficial y se va a relacionar con la epitróclea, ¿sí? Que es el epicóndilo medial, y el olecranon. Se forma un canal, entonces por ahí discurre este nervio cubital, que también, por eso al estar bien superficial en esa zona, es muy susceptible a los golpes, ¿sí? Entonces cuando lo golpeamos me da esa sensación de electricidad en el antebrazo, ¿sí? Discurre siempre por dentro del nervio mediano, ¿sí? En la región cubital, que es la región más interna, y eso nos va a ayudar a entender a nosotros qué es lo que nos va a inervar. Fíjense acá, es bien posterior a nivel del brazo, pero después se va a la parte interna, discurre acá entre la epitróclea entre la epitróclea y el orecranon, que no lo alcanzamos a ver, y se va bien a la parte interna y anterior para llegar también a la mano. Acá lo vemos en relación con los diferentes vasos, ¿sí? Acá ya tenemos la arteria humeral, como se ve en arteria radial y en arteria cubital a este nivel, ¿sí? Es muy susceptible a los golpes, por eso que tiene esta imagen, ¿sí? Y aparte está atravesado por todos los tendones de la región de las inserciones distales de los músculos del antebrazo, ¿sí? Entonces, por eso que es un músculo que se estudia mucho también en traumatología, ¿sí? Por la zona en la que está muy susceptible tanto a los golpes como a las compresiones de esos tendones, ¿sí? Nos vamos a nivel de la mano y en este caso el nervio cubital, esto es inervación sensitiva, me va a dar la región interna del anular, ¿sí? Y el dedo índice, perdón, el dedo meñique, más chiquito, ¿sí? Fíjense que me complementa toda la inervación sensitiva de la palma, lo que me faltaba inervar con el nervio mediano. ¿Se dan cuenta? Va siempre como de la mano del nervio mediano, complementa al otro, ¿sí? Acá tenemos en la región dorsal, también me va a dar inervación a nivel dorsal en la parte interna, el meñique y la mitad interna del dedo anular. Esto es siempre inervación sensitiva cuando tenemos esta imagen de la manito, ¿sí? Vamos a nuestro cuadro. Este es un nervio mixto también, inervación motora y sensitiva. A nivel motor, en el antebrazo me va a inervar lo que no me inervó el nervio mediano, es decir, el músculo cubital y la mitad interna del flexor común profundo de los dedos. Y también, a nivel motor, en la mano, me va a inervar el resto de los músculos que no me inervó el nervio mediano. Es decir, la región hipotenar,
¿sí? La contraria a la región tenar, ¿sí? Esto es región tenar y esto es hipotenar. A los interóseos, a los tercer y cuarto lumbricales, recuerden que el mediano me inervaba el primer y el segundo lumbrical, la mitad interna del flexor corto del pulgar y el aductor corto del pulgar. Es decir que entre el cubital y el mediano son unos nervios muy importantes que me permiten todos los movimientos del dedo pulgar, ¿sí? Que es algo que este movimiento nos diferencia como especie también el dedo pulgar, ¿sí? Y a nivel sensitivo, es la imagen que vimos recién, me va a inervar el dedo meñique y la mitad interna del anular. Todo lo que no me inervaba, a nivel sensitivo, el nervio medio. ¿Vamos bien? Bueno, falta poquito. Después tenemos el nervio braquial cutáneo interno, que esto sí es rama terminal, pero como actúa en conjunto con este nervio, que es su accesorio, el accesorio del braquial cutáneo interno, lo vamos a poner en conjunto. Pero ustedes sepan diferenciar que el nervio braquial cutáneo interno es terminal y el accesorio, el braquial cutáneo interno, es una rama colateral. Pero los damos juntos porque van actuando y van a inervar zonas muy similares, ¿sí? Estos nervios van a salir, tanto el braquial cutáneo interno como su accesorio, del fascículo medial o tronco secundario anterior interno, y van a ser exclusivamente sensitivos. El accesorio del braquial cutáneo interno es mucho más chiquito, por eso es una rama colateral, me va a dar la inervación sensitiva de la axila y de la parte interna del brazo. ¿Estamos? Mientras que el braquial cutáneo interno, que sí es una rama terminal, va por debajo, ¿sí?, de la aponeurosis muscular y va a salir por un ojal que da esa aponeurosis, que ese ojal nosotros ya lo conocemos porque es cuando ingresa la vena basilar, me produce un ojal. En este caso, en una dirección contraria, viene el nervio braquial cutáneo interno, va por abajo de la aponeurosis y sale por afuera, hacia afuera, se hace superficial, en el mismo ojal donde va a ingresar la vena basilar. ¿Sí? Nos ubicamos un poquito. Acá tenemos la vena mediana basílica y mediana cefálica, y después esto ya se confirma en vena basilar. ¿Sí? Vena basílica, perdón, vena basílica. Comienza a descender este nervio braquial cutáneo interno para terminar de inervarme o darme la inervación cutánea de la región interna del antebrazo. ¿Sí? La región interna del brazo me le iba a dar el nervio, el accesorio del braquial cutáneo interno. Entonces, en conjunto, el nervio braquial cutáneo interno con su accesorio me van a inervar la axila, la piel de la axila, recuerden que son sensitivos nada más, la parte interna del brazo y la parte interna del antebrazo. Lo vamos a repasar con nuestro cuadro, el braquial cutáneo interno y su accesorio, me dan inervación exclusivamente sensitiva, para inervarme la mitad interna de la axila y del brazo, que esto corresponde al accesorio del braquial cutáneo interno, y la región interna del antebrazo. ¿Sí? Nos vamos para atrás para terminar con nuestras dos ramas posteriores. En este caso vamos a comenzar con el nervio radial, que se formaba o era una de las ramas posteriores que provenían del tronco secundario posterior. Lo que vamos a tener acá es una estructura muy importante que seguramente ya la han estudiado en primero. Este nervio cuando sale se dirige hacia atrás, pero pasa a través de un espacio que se denomina triángulo de Avelino Gutiérrez. ¿Cómo está formado ese triángulo de Avelino Gutiérrez? Va a estar formado por el músculo redondo mayor, ese que tenemos acá, la porción larga del tríceps, ¿sí?, que se va al húmero, y por afuera vamos a encontrar el hueso húmero. Ese espacio triangular se denomina triángulo de Avelino Gutiérrez. Fíjense ustedes cómo viene acá el nervio radial, se va haciendo más posterior, pero ya pasa directamente por ese espacio para irse al canal de torsión del húmero. Es decir, que siempre va a ir por atrás. Sigue descendiendo a través del canal de torsión y ya se va hacia adelante, ¿sí? Termina en una parte anterior, acá lo tenemos porque sigue el canal de torsión, y a nivel del codo ya empieza a irse a la región anterior. Igualmente, acá lo tenemos, ¿sí?, en una vista posterior, una de las ramas, ¿sí?, esta es una rama posterior y la otra la rama anterior, que son dos ramas importantes que tiene este nervio radial. Este nervio radial también va a llegar a la mano para darme inervación cutánea a este nivel. A nivel del dorso de la mano, siempre me va a inervar la parte más externa, es decir, la parte que tiene que ver con el dedo pulgar,
el índice, ¿sí? Solo el extremo más proximal del dedo, el medio, el dedo medio, también la parte más proximal del dedo medio, y también la parte más proximal del dedo anular y su mitad externa, porque todo el resto, esto que está amarillo, recuerden ustedes que me lo iba a inervar nuestro nervio cubital, ¿sí? Vamos a nuestro cuadrito, nervio radial, nervio mixto. ¿Qué me va a inervar de manera motora? ¿Qué músculo me va a inervar? Todos los de la región posterior del brazo y del antebrazo, ¿sí? Es por eso que estos nervios, los que están hacia atrás, en la parte posterior, que me inervan los músculos de la región posterior, tienen que ver con la extensión, ¿sí? Para alejar un segmento del otro, ¿sí? Mientras que a nivel sensitivo me va a dar la inervación sensitiva o cutánea, tanto de la región posterior del brazo como del antebrazo, pero también la región externa y dorsal de la mano, que es lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿sí? Es un nervio que abarca los tres segmentos, el brazo, el antebrazo y la mano, ¿sí? Nuestro último nervio es el nervio circunflejo, también denominado nervio axilar, que salía como rama posterior del tronco secundario posterior. Y también este nervio tiene una distribución mucho más cortita, pero también va a atravesar una estructura muy importante que ya la conocen ustedes, que es el cuadrilátero de Bellpeau, ¿sí? Este cuadrilátero de Bellpeau va a estar formado hacia abajo, o delimitado en realidad, por el redondo mayor, hacia arriba por el redondo menor, hacia adentro por la porción larga del tríceps y hacia afuera por el húmero. Entonces me delimita una zona cuadrilátera, que es esa que está en verde, que es el cuadrilátero de Bellpeau. Fíjense acá, acá tenemos este nervio circunflejo, pasa por ese cuadrilátero, ¿sí? Para inervarme esta región que ya vamos a ver bien qué es lo que me va a inervar. Por el otro lado teníamos el tronco, el nervio radial, perdón, que sigue descendiendo y pasa por el triángulo de Avelino Gutiérrez, ¿sí? Este nervio circunflejo me va a dar una inervación muy importante para el músculo deltoides y también me va a inervar la región cutánea del hombro. Por eso es un nervio mixto. Acá lo tenemos también con la arteria circunfleja a ese nivel, como pasa por el cuadrilátero. Tenemos redondo mayor, redondo menor, porción larga del tríceps, el húmero hacia afuera y ahí me forma ese pequeño cuadrilátero, ¿sí? Todas estas estructuras, el triángulo Avelino Gutiérrez, el cuadrilátero Bellpeau, es mejor cuando alejamos, ¿sí? El brazo de la articulación del hombro, es decir, cuando producimos una abducción, abrimos, ¿sí? Ahí se expanden un poquitito estos espacios, ¿sí? Vamos a nuestro cuadro, para resumir, nervio mixto, inervación motora y sensitiva. La inervación motora va a tener que ver con el músculo deltoides y el redondo menor, y la inervación sensitiva, la región cutánea del hombro, ¿sí? Entonces ya tenemos todas nuestras ramas terminales, su territorio de inervación. Por último, le quiero mostrar una imagen. Acá ya estoy más canchero con los videos, ¿sí? Ahí está, perfecto. Acá tenemos, en resonancia hay secuencias especiales para permitirme ver los nervios, ¿sí? Son secuencias, se suelen denominar también difusión o secuencias con supresión de grasa, me va a eliminar la grasa y me da mayor intensidad a los nervios, ¿sí? Ustedes van a ver acá que no es tan estrictamente anatómico la imagen, pero sí me va a permitir ver algunas patologías. Esta secuencia se utiliza tanto como a nivel del plexo braquial como a nivel del plexo lumbar, que son generalmente las anastomosis más grandes de nervios, las que se pueden visualizar. Vieron que en la parte cervical se forman arcos, no hay grupos tan comprimidos de nervios, entonces capaz que es más difícil de estudiar. Pero acá sí podemos visualizar, ahí ya les voy a parar, a ese nivel, fíjense, siempre la imagen se está yendo de anterior hacia posterior. Acá tenemos la columna, cómo sale cada uno de los nervios raquídeos, y acá cómo están todos unidos formando el plexo braquial, ¿sí? Recuerden, estamos en la parte baja del cuello, por dentro de la articulación del hombro. Acá tendríamos los músculos escalenos, anterior y medio, y la arteria axilar por delante. Nos vamos hacia afuera, acá atravesaría la clavícula, y ya más hacia afuera vamos a encontrarnos por detrás de la arteria axilar. Fíjense qué bien se nota ese nivel. Se suele utilizar contraste endovenoso para suprimir estas imágenes, ¿sí? Que corresponden a ganglios linfáticos que me dan mucha intensidad, ¿sí? Entonces me produce un artefacto, pero esta está realizada sin contraste, ¿sí? Entonces yo puedo ver más o menos cómo está dispuesto ese plexo braquial.
Este plexo braquial siempre sufre algunas alteraciones cuando hay traumatismo o fractura de clavícula. La clavícula se rompe en este nivel y entonces ahí me afecta también los nervios. ¿Sí? Entonces yo acá puedo ver si hay alguna discontinuidad, ¿sí?, en cada uno de estos nervios. Obviamente yo no puedo distinguir bien qué tronco se está visualizando, ¿sí?, si es el anterior externo, el anterior interno, solamente por ubicación o por la teoría, pero anatómicamente no lo puedo dividir bien, aunque si hubiese alguna alteración, yo tendría una intensidad diferente en la imagen y también una discontinuidad. Es decir, seguiría acá esto blanco y acá se cortaría, ¿sí? Para eso me sirve la imagen. Ahí nos vamos más hacia atrás, fíjense que ahí cada vez se va notando mejor. Plexo braquial izquierdo, plexo braquial derecho, y ya nos vamos yendo más para atrás. Fíjense que bien se nota en la salida de los nervios, eso se nota excelente, ¿sí? Ahí ya tenemos la médula, obviamente no es una imagen muy anatómica para estudiar la médula, sino más que nada los nervios. Y acá cerebelo y cerebro ahí arriba. Seguimos hacia atrás, ¿sí? Acá ya tenemos la médula, ¿sí? Siguen saliendo nuestros nervios raquídeos, porque es como que se da un mayor grosor a la imagen, ¿sí? Como que se van superponiendo esos milímetros, y ahí ya tenemos la última porción, ¿sí? Pero acá ya alcanzamos a ver cómo siguen esos nervios, ¿sí? Bueno, buenísimo. No tuvimos problemas con el pago, eso es importante. Así que bueno, eso es todo con respecto al plexo braquial. Ya saben, perdón, ya saben, cualquier duda nos pueden consultar, ¿sí? Espero que se haya entendido. Y bueno, nos estamos viendo en las próximas clases. Les mando un abrazo grande y fuerza que ya falta poquito. Chau, chau.